El cielo sobre Tecpan Guerrero jamás pareció tan opresivo. La oscuridad, densa como el petróleo, parecía engullir cualquier vestigio de esperanza en aquella región ya marcada por cicatrices profundas de violencia, pero en aquella noche específica, algo diferente flotaba en el aire, una tensión casi palpable como electricidad antes de una tormenta devastadora. En la distancia, el sonido creciente de motores rasgaba el silencio de la sierra. No era un ruido cualquiera, era el presagio de la guerra. 40 camionetas blindadas cortaban el paisaje accidentado, sus faros perforando la niebla como ojos de depredadores. El cártel Jalisco Nueva Generación, CGTNG, avanzaba información militar, cada vehículo cargando hombres entrenados para matar sin vacilación. No era solo un convoy, era una declaración de poder. El depredador y la presa Omar García Arfoug observaban los monitores en su puesto de mando improvisado, el rostro iluminado por el brillo azulado de las pantallas. Como secretario de Seguridad Ciudadana, había dedicado años a desmantelar el imperio del narcotráfico que asfixiaba a su país. Su operación de inteligencia había rastreado el movimiento del CJTNG durante semanas y ahora, finalmente, el momento había llegado. Se están acercando al punto alfa, informó uno de sus oficiales señalando un mapa digital donde puntos rojos se movían en sincronía perfecta. Arfoug asintió, su mirada revelando la gravedad del momento. Preparen las unidades, esta noche cambiamos el juego. Lo que él no sabía era que el juego ya había cambiado y no a su favor. El convoy del CJTNG no era solo impresionante por su tamaño, sino por su sofisticación militar. Cada camioneta había sido modificada con blindaje capaz de resistir armamentos pesados. Los hombres en el interior, números criminales, sino soldados de una guerra no declarada, portaban arsenales que harían sentir envidia a ejércitos regulares, AK-47, Barrett calibre 50, lanzagranadas, equipos de visión nocturna de última generación. Al frente del convoy un hombre conocido solo como el Fantasma coordina la operación a través de un sistema de comunicación encriptado. Sus ojos, fríos como el acero, escaneaban constantemente el horizonte. 15 años en las fuerzas especiales antes de desertar al cartel le habían dado un sexto sentido para emboscadas. Algo no está bien, murmuró a su radio. Apaguen los faros, formación defensiva. Cuando los mundos colisionan, el primer disparo vino como un relámpago rasgando la noche. Inesperado, a pesar de lo inevitable. Una ráfaga de balas golpeó la primera camioneta del convoy, rebotando en el blindaje con un sonido metálico que resonó por la sierra. En segundos, el infierno se materializó en Tecpan. Las fuerzas de Arfoug, estratégicamente posicionadas en puntos elevados, abrieron fuego coordinado contra el convoy. El plan era perfecto en teoría: acorralar al cartel en un desfiladero natural, cortar sus rutas de escape y forzar su rendición o eliminación. Pero el CJNG no era un enemigo común. Como una hidra enfurecida, el convoy se reorganizó instantáneamente. Las camionetas formaron un círculo defensivo mientras los sicarios saltaban a posiciones de combate con la precisión de soldados de élite. El aire se llenó con el estruendo ensordecedor de armas automáticas y el silbido de proyectiles cortando la atmósfera. ¿Estamos enfrentando una resistencia pesada en el sector 3? La voz desesperada de un comandante de la Policía Federal estalló en la radio de Arfoug. Tienen 50 centavos y están perforando nuestros blindados como papel. Arfoug sintió que la sangre se le helaba. Sus hombres estaban preparados para un enfrentamiento difícil, pero el nivel de armamento y coordinación del cartel supera todas las previsiones de inteligencia. La batalla transformó Tecpan en un escenario apocalíptico. Las casas fueron perforadas por proyectiles de alto calibre. Vehículos explotaban en bolas de fuego, que iluminaban momentáneamente el paisaje como flashes macabros de una cámara fotográfica documentando el horror. El aire, antes limpio de la sierra, ahora estaba saturado con el olor acre de pólvora, combustible quemado y el inconfundible olor metálico de la sangre. Los sicarios del CJTNG se movían como fantasmas entre las sombras, utilizando tácticas de guerrilla que desorientan a las fuerzas federales. Ataques relámpagos surgían de direcciones inesperadas, forzando a los hombres de Arfoug a retroceder repetidamente. Conocen cada centímetro de este terreno, pensó Arfoug, observando el mapa táctico que mostraba a sus fuerzas siendo gradualmente rodeadas. Estamos luchando en su territorio, siguiendo sus reglas. La danza mortal. Las horas se arrastraban como décadas. El cielo, antes negro como obsidiana, comenzaba a adquirir tonos de gris. No el gris prometedor del amanecer, sino el gris enfermizo de humo y polvo suspendidos en el aire. Arfoug, con el rostro marcado por el agotamiento y manchado de cojín, coordina el reposicionamiento de sus fuerzas. Había perdido contacto con 3 unidades tácticas y los helicópteros de apoyo reportaban fuego o antiaéreo, proveniente de posiciones que deberían estar bajo control federal.
Señor, necesitamos reconsiderar nuestra posición, sugirió a su segundo al mando, un veterano de innumerables operaciones contra cárteles. Parecen tener información sobre cada movimiento nuestro, antes incluso de ejecutarlo. La realización golpeó a Harfuch como un puñetazo en el estómago. Había una filtración. Alguien dentro de su propia operación estaba alimentando al CJNG con información en tiempo real. Cambien al protocolo Omega, ordenó, refiriéndose a un sistema de comunicación de emergencia, conocido solo por su círculo más íntimo. Y reposición en todas las unidades. Ahora estamos jugando ajedrez en la oscuridad. El cambio de estrategia tomó al CJNG momentáneamente desprevenido. Las fuerzas federales, ahora operando con comunicaciones mínimas y movimientos impredecibles, comenzaron a recuperar terreno. Unidades de élite, entrenadas para operaciones urbanas, se infiltraron en las posiciones del cártel usando la propia táctica de guerrilla contra ellos. Uno de los momentos decisivos llegó cuando un equipo táctico logró flanquear una posición clave del CJNG, eliminando un nido de ametralladoras que había causado innumerables bajas. El comandante de la unidad, un hombre de apenas 28 años con ojos que ya habían visto demasiado, lideró personalmente el asalto, sacrificando su propia seguridad para garantizar el éxito de la misión. Posición Águila neutralizada, reportó. La voz tranquila a pesar de la herida en su hombro. Encontramos documentos y equipos de comunicación. Parece que capturamos a uno de sus coordinadores. El precio de la victoria. Cuando los primeros rayos de sol finalmente lograron penetrar la cortina de humo sobre Tecpan, revelaron un escenario de destrucción que parecía salido de una zona de guerra. Vehículos carbonizados, edificios acribillados, cráteres abiertos por explosiones, cicatrices físicas que reflejaban las cicatrices invisibles dejadas en las almas de los sobrevivientes. Las fuerzas federales habían conseguido una victoria táctica significativa. Uno de los principales operadores financieros del CJNG, capturado durante la batalla, representaba un golpe a la estructura del cartel que llevaría meses en recuperarse. Los documentos incautados revelarían posteriormente una red de lavado de dinero que se extendía por 3 continentes. Pero el costo había sido demasiado alto. Harfuch observaba silenciosamente mientras médicos atendían a los heridos y equipos forenses comenzaron el sombrío trabajo de contabilizar a los muertos. Su rostro, normalmente una máscara de determinación profesional, ahora revelaba el peso aplastante de la responsabilidad. ¿Cuántos?, preguntó simplemente a su asistente. 17 de los nuestros, civiles. Aún estamos contando. Cada número era una vida. Cada vida, una familia destruida. Cada familia, una herida en el tejido ya desgarrado de la sociedad mexicana. La batalla de Tecpan había terminado, pero Harfuch sabía que era solo un capítulo en una guerra mucho mayor. Una guerra que no sería ganada solo con balas y estrategias militares. Las raíces del mal. En los días que siguieron, mientras Tecpan intentaba lentamente volver a una apariencia de normalidad, la verdadera naturaleza del CJNG se revelaba en capas cada vez más profundas y perturbadoras. Los analistas de inteligencia, trabajando incansablemente en búnkeres subterráneos en la Ciudad de México, descubrieron que el cartel había evolucionado mucho más allá del tráfico de drogas tradicional. Se habían transformado en una entidad casi corporativa, con departamentos especializados en finanzas, tecnología, relaciones públicas y, más aterradoramente, infiltración gubernamental. Cada teléfono móvil incautado, cada laptop recuperada del campo de batalla, revelaba fragmentos de un imperio criminal que se extendía como raíces venenosas por todo el tejido social del país. No eran solo criminales, eran una sombra paralela del propio Estado mexicano. Tienen gente en todos los niveles, explicó la jefa de análisis digital a Harfuch durante una reunión de emergencia. Policía local, tribunales, incluso en nuestros propios sistemas. ¿Es como luchar contra un fantasma que puede atravesar paredes? La metáfora era perturbadoramente precisa. El CJNG había desarrollado la capacidad de operar simultáneamente en el mundo visible e invisible, moviendo drogas y armas por las carreteras del país, mientras movía dinero e influencia por los corredores digitales y políticos del poder. Harfuch, consciente de la magnitud del desafío, implementó una estrategia multidimensional. No bastaba con atacar a los sicarios en las calles. Era necesario estrangular al cartel financieramente, exponer a sus cómplices en las instituciones y, quizás lo más importante, ofrecer alternativas reales para las comunidades que vivían bajo su yugo. La violencia es solo un síntoma, explicó el presidente durante una reunión de gabinete de crisis. La enfermedad es más profunda, es la corrupción, la desigualdad, la falta de oportunidades.
Mientras no tratemos esas causas, estaremos solo cortando cabezas de una hidra, la guerra invisible, mientras los titulares de los periódicos se concentraban en los aspectos espectaculares de la batalla de Tecpan. Una guerra mucho más sutil y posiblemente más decisiva comenzaba a librarse entre bastidores. Equipos de élite de inteligencia financiera rastreaban meticulosamente cada centavo que fluía a través de las complejas redes del sujeto Ang. Cuentas bancarias en paraísos fiscales fueron congeladas. Propiedades de lujo en Miami, Madrid y Dubái fueron confiscadas. Empresas fantasma usadas para lavado de dinero fueron expuestas y cerradas. Simultáneamente, una operación de contrainteligencia sin precedentes fue lanzada para identificar y neutralizar a los informantes del cartel dentro de las propias fuerzas de seguridad. Era un trabajo delicado y peligroso. Cada sospechoso investigado podría potencialmente alertar a otros, creando un efecto dominó que comprometería toda la operación. Arfus personalmente supervisaba este aspecto de la operación, trabajando con un círculo extremadamente restringido de confianza. La paranoia se convertía en una herramienta de supervivencia. Cada nuevo rostro, cada comunicación, cada orden era escrutada en busca de señales de compromiso. Confía pero verifica. Después verifica nuevamente. Se convirtió en su mantra no oficial. El CJNG, sintiendo la presión creciente, respondió con una campaña de terror psicológico. Videos de ejecuciones brutales circulaban en las redes sociales. Periodistas que cubrían el crimen organizado recibían amenazas explícitas. Oficiales de policía encontraron símbolos del cartel pintados en sus casas. Un recordatorio silencioso de que sus familias estaban siendo observadas. Era una batalla por el alma de México, no solo por su territorio o sus instituciones, sino por la propia narrativa de quien controlaba el destino de la nación. El amanecer incierto. 6 meses después de la batalla de Tecpan, Arfus observaba el amanecer desde su ventana blindada en la Ciudad de México. Las ojeras profundas y las canas prematuras en su cabello testimoniaba el precio personal que la guerra contra el CJNG había cobrado. Los informes en su escritorio mostraron progresos significativos. Las operaciones del cártel habían sido reducidas en un 30% en Guerrero. 3 de sus principales líderes estaban bajo custodia. Más de $500 millones en activos habían sido incautados. Eran números impresionantes que, en cualquier otra circunstancia, serían motivo de celebración. Pero Arfus sabía mejor que nadie que los números en informes no contaban la historia completa. El CJNG, como una criatura evolutiva, ya estaba adaptándose, fragmentándose en células más pequeñas y difíciles de rastrear, diversificando sus operaciones más allá de las drogas tradicionales, forjando alianzas improbables con otros grupos criminales, antes considerados rivales. La hidra está cambiando de forma, murmuró para sí mismo, una metáfora que se había vuelto dolorosamente literal en sus noches de insomnio. Su teléfono seguro vibró, una alerta de alta prioridad. Nuevos movimientos del cártel habían sido detectados en la frontera con Guatemala. Inteligencia preliminar sugiere una operación de tráfico humano a gran escala, posiblemente coordinada con cárteles centroamericanos. Arfus suspiró profundamente, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad al sentarse nuevamente sobre sus hombros. La batalla de Tecpan había sido solo el comienzo, un preludio sangriento para un conflicto que definiría no solo su carrera, sino el futuro de su país. Mientras se preparaba para un día más en la interminable guerra contra las sombras, una certeza se cristaliza en su mente. Esta no era una lucha que pudiera ganarse solo con armas y estrategias militares. Era una batalla por el alma de México, una batalla que exigiría no solo coraje y determinación, sino también visión y esperanza. El sol continuaba su ascenso implacable sobre el horizonte de Ciudad de México, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. En algún lugar en las montañas de Guerrero, los sobrevivientes del CJNG también observaban el mismo sol, planeando su próximo movimiento en este mortal juego de ajedrez. La guerra continuaba y continuaría por mucho tiempo más. Ecos del campo de batalla. En las semanas que siguieron a la operación en Tecpan, historias comenzaron a emerger fragmentos de humanidad en medio del caos de la guerra contra el narcotráfico. María González, una enfermera de 32 años, había transformado su pequeña clínica en un hospital de campaña improvisado durante el apogeo de la batalla. Trabajando bajo fuego cruzado, salvó decenas de vidas, tanto de civiles como de policías heridos, usando nada más que suministros básicos y un coraje inquebrantable. No pensé en cárteles o policías en ese momento, contó a un reportero que logró llegar a la región. Vi solo personas sangrando, necesitando ayuda. El resto no importaba. En contraste directo, emergieron también relatos perturbadores sobre la brutalidad del CJNG. En una comunidad cercana,
El cártel había ejecutado públicamente a 3 jóvenes sospechosos de colaborar con las autoridades. Los cuerpos fueron dejados expuestos durante días. Una advertencia sombría para cualquiera que considerara desafiar su dominio. Estos contrastes gritantes, de heroísmo extraordinario a crueldad inhumana, pintaban un retrato complejo del México contemporáneo. Un país donde la línea entre la esperanza y la desesperación era tan fina como el filo de una navaja. La metamorfosis del poder. Mientras tanto, entre bastidores del poder, una transformación silenciosa ocurría dentro del propio CJNG. La pérdida de su principal operador financiero en Tecpan había creado un vacío de poder que rápidamente se convirtió en un campo de batalla interno. 2 líderes emergentes disputaban el control: el Mencho Jr., hijo del fundador del cártel, representando a la vieja guardia con su énfasis en violencia brutal y control territorial, y la profesora, una execonomista que había construido el imperio financiero digital del grupo, defendiendo un enfoque más sutil y corporativo. Esta división interna representaba una oportunidad sin precedentes para las fuerzas de Norfolk. Informantes dentro del cártel reportaban reuniones tensas, lealtades divididas y ocasionalmente, enfrentamientos armados entre facciones rivales. Se están matando por dentro, observó el jefe de operaciones de inteligencia durante una reunión estratégica. Podemos acelerar ese proceso. Harfuch siempre, en la estrategia, vio más allá de la oportunidad inmediata. No se trata solo de explotar su división. Necesitamos entender lo que esto significa para el futuro. Si la profesora prevalece, enfrentaremos un cártel más sofisticado, menos visible, más difícil de combatir. Si es el Mencho Jr., logramos más violencia espectacular, pero también más vulnerabilidades operacionales. La guerra evoluciona constantemente, exigiendo que ambos lados se adaptaran o perecieran. México estaba presenciando no solo un conflicto por territorio o recursos, sino una batalla evolutiva donde solo los más adaptables sobreviven. El precio de la vigilancia. En un búnker subterráneo en la Ciudad de México, lejos de los campos de batalla físicos de Guerrero, un equipo de élite de analistas de datos trabajaba incansablemente. Sus ojos, enrojecidos por el exceso de horas frente a pantallas, escaneaban millones de comunicaciones interceptadas, transacciones financieras sospechosas y patrones de movimiento. Este era el nuevo frente de la guerra, un campo de batalla digital donde algoritmos y análisis predictivo reemplazaron balas y bombas. Tenemos un patrón emergente en el sector 7, anunció una joven analista, su rostro iluminado por el brillo azulado de múltiples monitores, transacciones criptográficas consistentes con el patrón de lavado que identificamos el mes pasado, pero con una nueva capa de ofuscación. El supervisor de la unidad, un veterano de la inteligencia financiera, examinó los datos con expresión grave. Están evolucionando más rápido de lo que esperábamos, necesitamos actualizar nuestros algoritmos. Esta danza tecnológica, depredador y presa constantemente adaptándose uno al otro, representaba la naturaleza cambiante del conflicto. Ya no bastaba con interceptar cargamentos de drogas o arrestar sicarios. Era necesario comprender y desmantelar ecosistemas criminales enteros que operaban simultáneamente en el mundo físico y digital. Pero este nuevo enfoque traía sus propios dilemas éticos y prácticos. La vigilancia masiva necesaria para rastrear las operaciones del cártel inevitablemente capturaba también datos de ciudadanos inocentes. La línea entre seguridad nacional y Estado policial se volvía peligrosamente tenue. Harfuch enfrentaba regularmente este dilema en reuniones tensas con especialistas en derechos civiles y legisladores. Entiendo sus preocupaciones, explicó durante una audiencia particularmente acalorada. Pero estamos enfrentando a una organización que no respeta límites legales o éticos. ¿Cómo equilibramos la necesidad de seguridad con la preservación de las libertades por las que estamos luchando? Era una pregunta sin respuestas fáciles. Un microcosmos del desafío mayor que México enfrentaba en su lucha contra el crimen organizado, el futuro incierto. Un año después de la batalla de Tecpan, la ciudad lentamente reconstruye no solo sus estructuras físicas, sino también su tejido social. Nuevas escuelas habían sido construidas, programas de desarrollo económico implementados y una presencia policial reformada y entrenada específicamente para construir confianza comunitaria patrullaba las calles. Era un modelo que Harfuch esperaba replicar en otras regiones afectadas por el narcotráfico, un enfoque holístico que reconocía que la seguridad sostenible exigía más que fuerza bruta. No podemos simplemente remover al cártel y dejar un vacío, explicó durante una conferencia internacional sobre seguridad. La naturaleza aborrece el vacío. Si no llenamos ese espacio con instituciones legítimas, oportunidades económicas y justicia real, otro grupo criminal simplemente tomará el lugar del anterior. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Guerrero, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo que recordaban tanto sangre como esperanza, Harfuch contemplaba el camino por delante.
La batalla de Tecpan había sido un punto de inflexión, no necesariamente porque representa una victoria decisiva, sino porque había forzado a ambos lados a reconocer la verdadera naturaleza del conflicto. Esta no era una guerra que pudiera ganarse en el sentido tradicional. Era una lucha continua por el alma de una nación. Una batalla que sería librada no solo con armas, sino con ideas, oportunidades y la promesa de un futuro mejor. Las cicatrices de Tecpan permanecerán por generaciones, tanto las físicas en las paredes acribilladas como las invisibles en las mentes de los sobrevivientes. Pero quizás, reflexionó Harfurch mientras observaba a niños jugando en un parque recién construido donde antes solo había escombros. Esas cicatrices podrían servir como recordatorios del costo de la indiferencia y la importancia de construir un México donde tales batallas ya no fueran necesarias. El CJNG continuaba operando, adaptándose y evolucionando. Las fuerzas de seguridad hacían lo mismo. La danza mortal continuaría por un futuro previsible. Pero algo había cambiado fundamentalmente después de Tecpan. Una conciencia creciente de que la verdadera victoria no vendría de más balas o prisiones, sino de la construcción paciente y determinada de un país donde cárteles como el CJNG simplemente no encontraron terreno fértil para crecer. Era una esperanza frágil, pero real. Y en el México contemporáneo, a veces la esperanza era el arma más poderosa de todas.